¿Qué haría si una niña de 6 años entrara a una panadería sin nada más que unas pocas monedas sucias y el simple deseo de soplar una vela de cumpleaños? Imagina el duro rechazo que enfrentó hasta que un extraño adinerado intervino y lo cambió todo. Pero esto fue solo el comienzo. Detrás de esa frágil sonrisa se esconde una historia de dolor oculto, valentía feroz y una batalla contra un sistema decidido a mantenerla invisible. ¿Qué secretos acechan el pasado de esta pequeña? ¿Hasta dónde llegará un hombre para proteger a una familia que nadie más ve? Acompáñanos mientras descubrimos la extraordinaria aventura de Grace Miller y Michael Anderson. Una historia que te conmoverá y redefinirá el verdadero significado de la familia. El gélido aire invernal atravesaba las calles de Springfield al amanecer. Un frío que parecía filtrarse no solo por los huesos, sino por el corazón mismo de la ciudad. En una modesta panadería llamada Sweet Haven, un santuario de calidez y dulce aroma a vainilla y canela, una pequeña figura vacilaba en la puerta. Grace Miller no tenía más de 6 años. Su pequeña figura estaba envuelta en ropa desgastada y demasiado grande que poco la protegía del frío penetrante. Su cabello castaño estaba alborotado por el viento, y sus grandes ojos marrones sostenían un peso que ningún niño debería soportar jamás. Con unas monedas sucias en la mano temblorosa, entró, con cuidado de no perturbar el silencioso murmullo de los madrugadores. Con un susurro suave, apenas audible, le habló al panadero, un hombre corpulento que apenas levantó la vista de su banco de trabajo cubierto de flores. «Señor, hoy es mi cumpleaños», murmuró, con la voz quebrada por una mezcla de esperanza y vergüenza. «No tengo dinero para comprar un pastel, pero ¿puedo soplar una vela y pedir un deseo? Prometo que no molestaré a nadie». Las palabras cayeron como frágiles cristales en la habitación, y por un momento, el aire se volvió más denso por la tensión. Los ojos del panadero se entrecerraron con irritación, reflejada en su rostro. «Esto es un negocio, no una obra de caridad», espetó. «Si no puedes pagar, no malgastes mi tiempo ni el de los clientes». Las manos de Grace se apretaron alrededor de las monedas, sus nudillos palidecieron, su cabeza se inclinó lentamente, el peso del rechazo se instaló en lo profundo de su pecho. Un silencio denso y sofocante llenó la panadería, como si el calor mismo de los hornos se hubiera extinguido. Pero al otro lado de la habitación, un marcado contraste se agitó. Michael Anderson, un hombre cuyos zapatos de cuero lustrado resonaban con una silenciosa confianza, y cuyo abrigo de lana a medida hablaba de riqueza y el poder, había estado observando la escena con creciente inquietud. Un gigante de la industria a sus 42 años, era conocido por sus decisiones calculadas y su ambición implacable. Sin embargo, algo en su interior se conmovió al ver a este frágil niño. Sin dudarlo, Michael se levantó, plegando los contratos e informes que llenaban su maletín, y se acercó al mostrador. Su voz, firme y autoritaria, rompió el silencio. «Quiero un pastel de fresa entero», dijo, mirando directamente al pastelero. «Y lo quiero listo inmediatamente». El pastelero parpadeó, sorprendido por el repentino cambio de autoridad. Grace abrió lentamente los ojos de par en par, sorprendida, y fijó la mirada en el elegante hombre que tenía delante. El zumbido de la pastelería se desvaneció en el fondo mientras toda la atención se centraba en este improbable encuentro. «Pastel entero, señor», repitió el pastelero. Ahora, respetuoso, casi diferente. «Sí», confirmó Michael, sin apartar la mirada de Grace. «Y otro plato. Vamos a compartirlo». La respiración de Grace captó un destello de incredulidad en su rostro. ¿Era esto real o solo otra ilusión en un mundo que nunca había sido amable? Apretó sus monedas con fuerza, sin saber si esperar o retirarse. Mientras el pastelero traía el pastel bellamente decorado, adornado con fresas frescas y un espeso glaseado blanco, la atmósfera en la pastelería cambió. Los primeros clientes se inclinaron hacia adelante, con curiosidad. Aquí se desarrollaba una historia que descubría una colisión de mundos.
Michael se arrodilló a la altura de Grace. Su voz se suavizó por primera vez. Comamos juntos. Este pastel es tu regalo de cumpleaños. Las lágrimas brotaron de los ojos de Grace, pero no lloró. En cambio, estudió a Michael con una intensidad que denotaba toda una vida de desconfianza y un anhelo desesperado de bondad. ¿Hablas en serio?, susurró con voz temblorosa. Completamente, dijo Michael. Sonrió, extendiendo una mano. ¿Cómo te llamas, Grace?, respondió ella, rozando sus pequeños dedos con los de él. Grace, repitió él. Feliz cumpleaños. Mientras Grace apagaba la única vela, la llama parpadeante se reflejó en sus ojos como un faro de frágil esperanza. Pidió un deseo en silencio, uno que no se atrevió a expresar en voz alta, y por un instante la pastelería fue un lugar mágico. Pero bajo la dulzura del pastel y la calidez de las sonrisas compartidas, una tormenta se gestaba silenciosamente. Para Michael, esto no era un simple acto de generosidad. Era el despertar de un propósito que desafiaría todo lo que creía saber sobre la riqueza, la familia y el verdadero significado de la fuerza. ¿Por qué Grace era tan reservada, tan recelosa de la bondad? ¿Qué cicatrices se escondían tras esos ojos solemnes? Y él, ¿cómo este pequeño acto de compasión atravesaría los muros de poder y privilegio que rodeaban a Michael Anderson? ¿Qué sucede cuando el frío y duro mundo de los negocios choca con la vulnerable esperanza de un niño? ¿Puede el gesto de un hombre cambiar una vida? ¿O las sombras que acechan en el fondo apagarán esta frágil luz? Si esta historia te conmovió, si sientes un atisbo de esperanza o de tristeza, comenta abajo. Cuéntanos desde dónde la ves. Tu voz importa y juntos descubriremos la historia de Grace y Michael. No olvides darle me gusta y compartir esta historia porque todo acto de bondad merece ser escuchado. ¿Cómo reaccionarías si estuvieras en el lugar de Grace, vulnerable pero con esperanza? Comparte tu opinión. Tus historias podrían inspirar a alguien más hoy. El tenue resplandor de la vela de cumpleaños apenas se había apagado cuando Michael Anderson se vio arrastrado a un mundo que nunca esperó. Un mundo oculto bajo la pulida fachada del horizonte de Springfield, donde las sombras se extendían más que las calles de la ciudad, y la esperanza era a menudo un lujo que pocos podían permitirse. Al salir Michael de la panadería Sweet Haven, el peso de la frágil mano de Grace en la suya persistió más que el frío del aire invernal. Ese pequeño apretón tembloroso había perturbado el meticuloso equilibrio de su vida. No era ajeno al poder ni a la influencia. Sin embargo, algo crudo y sin filtro en la realidad de Grace conmovió una parte olvidada de su alma. Una parte que ningún éxito empresarial ni imperio corporativo podría llenar. De vuelta en su elegante oficina con paredes de cristal y vistas a la ciudad, la mente de Michael repasó cada detalle. La chaqueta extra grande de Grace, la forma en que sus ojos brillaban con una férrea determinación. A pesar de la vulnerabilidad bajo el marcado contraste entre el mundo estéril que habitaba y la dura realidad que ella enfrentaba a diario, la curiosidad lo impulsó a aprender más. Los días siguientes llevaron a Michael a las afueras de Springfield, a barrios donde las fachadas desmoronadas susurraban historias de familias olvidadas y sueños perdidos. Fue allí donde conoció a Maggie Miller, la abuela de Grace, cuya mirada cansada lo decía todo. Maggie estaba frágil y enferma, respiraba con dificultad y le temblaban las manos. La pequeña y ruinosa casa que compartían era un crudo testimonio de las dificultades. Paredes marcadas por años de abandono, una estufa que apenas funcionaba en medio de la pobreza que se aferraba a cada rincón. Michael observó cómo Grace, a pesar de su tierna edad, cargaba con responsabilidades que ningún niño debería asumir. Vendía flores silvestres recogidas de terrenos abandonados, con las manos enrojecidas y enrojecidas por el frío. Intentó sonreír, pero la preocupación por la salud de Maggie y su futuro incierto estaba profundamente grabada en su joven rostro. Decidida a ayudar a Michael, llamó al médico de mayor confianza de la ciudad, el Dr. James Collins. El examen del médico fue desalentador. El estado de Maggie se deterioraba rápidamente.
Una neumonía se complicó con una infección sin tratar. La hospitalización era urgente, pero la ausencia de documentos legales tanto para Maggie como para Grace significaba que el camino por delante estaba plagado de obstáculos. A la confusión se sumaba Clare Anderson, la hermana de Michael. Elegante y aguda, Clare era una mujer cuya lealtad al legado familiar eclipsaba cualquier compasión por los forasteros. Cuando descubrió la creciente relación de Michael con Grace y Maggie, su oposición fue feroz e implacable. «Lo estás arriesgando todo», advirtió Clare una fría tarde en la oficina de Michael. «Nuestra reputación, el negocio, el apellido». Michael apretó la mandíbula. «No se trata de reputación. Se trata de una niña y su abuela que necesitan ayuda». La mirada de Claire era gélida. «La gente hablará. Eres un hombre soltero atraído por una niña vulnerable del barrio marginal. No solo es peligroso, es imprudente». Mientras tanto, el sistema de servicios sociales se cernía sobre ella como una máquina fría e impersonal. Sarah Bennett, una trabajadora social rígida asignada a supervisar la situación de Grace, veía la participación de Michael con recelo. Para ella, sus gestos no eran actos de bondad, sino posibles señales de alerta. «Tenemos protocolos», le recordó a Michael durante una tensa reunión. «Tu relación con Grace es inusual, y tenemos que considerar que es lo mejor para la niña». Cuando la presión aumentó, Grace fue apartada del lado de Maggie y enviada al refugio Hope Haven, una institución abarrotada lejos del calor de su hogar en ruinas. El refugio no era un santuario. Luces fluorescentes intensas, literas metálicas frías y una cacofonía de niños asustados llenaban el espacio. Los ojos inocentes de Grace, antes tan brillantes de esperanza, se apagaron bajo el peso de la soledad y el miedo. Pero la traición más profunda no provino de la fría burocracia, sino de la propia familia de Michael. Las sutiles manipulaciones de Clare y los rumores susurrados minaron los esfuerzos de Michael, sembrando dudas y sospechas entre amigos y colegas. Se extendieron rumores de intenciones inapropiadas y la mirada del mundo empresarial se volvió más fría. Sin embargo, Grace permaneció como una guerrera, con su espíritu inquebrantable. Su amor por Maggie y su fe en la promesa de Michael. Reunirlos impulsó una resiliencia que desafió sus años. Ella se negó a aceptar los intentos del sistema de borrar a su familia, aferrándose a la esperanza de que el amor pudiera vencer los muros más fríos. A medida que la salud de Maggie empeoraba, Michael enfrentó una creciente batalla no solo contra la enfermedad, sino contra un sistema resistente al cambio. Invirtió recursos en atención médica privada para Maggie, contrató abogados para sortear el laberinto de la burocracia e inició una batalla legal que pondría a prueba los cimientos de su vida. En momentos de tranquilidad, Michael reflexionaba sobre la fragilidad de su situación. El marcado contraste entre su opulento ático y la frágil existencia de Grace lo obligó a confrontar verdades incómodas sobre el privilegio, la responsabilidad y el verdadero costo de la compasión. Pero bajo la superficie de los documentos legales y las visitas al hospital se escondía un misterio más profundo. ¿Por qué la familia de Grace había sido tan completamente ignorada por los sistemas que se suponía debían protegerla? ¿Cómo se habían vuelto invisibles, perdidos en las sombras de la burocracia? ¿Y quién se beneficiaba realmente de mantenerlos separados? Estas preguntas atormentaban a Michael a medida que la situación se intensificaba. Gracias por ver el programa. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Qué harían si estuvieran en el lugar de Michael, enfrentando la oposición de la familia y la sociedad mientras intentan hacer lo correcto? Compartan sus pensamientos e historias con nosotros. Su voz podría ser la esperanza que alguien necesita hoy. Si esta historia les conmueve, no olviden darle a me gusta, compartirla y comentar a continuación. Y díganos desde dónde nos ven. Nos encanta escuchar desde todos los rincones del mundo. A medida que los fríos muros de la burocracia se cerraban sobre Grace Miller y su abuela, Maggie Michael, Anderson se encontraba en la encrucijada de la mayor batalla de su vida.
El laberinto legal era más despiadado que cualquier acuerdo corporativo al que se hubiera enfrentado, y la oposición más personal que cualquier confrontación en una sala de juntas. Pero esta lucha era diferente. Era por amor a la familia y por justicia que trascendía el dinero y el poder. La sala del tribunal bullía de tensión mientras el abogado de Michael, David Carter, exponía el caso con una claridad inquebrantable. La evidencia de negligencia y penurias pintaba la cruda realidad que Grace había soportado. El juez escuchó atentamente mientras los fríos hechos chocaban con los sentidos testimonios de quienes habían presenciado el coraje y la resiliencia de una niña que se negaba a ser doblegada. Al otro lado de la sala estaba sentada Clare Anderson, la hermana de Michael. Su expresión era una máscara de férrea determinación. Había reunido todos los recursos, cada acusación susurrada para presentar la participación de Michael como una obsesión imprudente. Sin embargo, con cada palabra pronunciada por David Carter y cada prueba presentada, la frágil fachada que Clare había construido comenzó a desmoronarse. En el corazón de la batalla había más que documentación legal. Era el vínculo innegable que había florecido entre Michael y Grace. Un vínculo que trascendía los linajes y desafiaba las rígidas normas de la sociedad. Mientras tanto, la condición de Maggie estaba al borde del abismo. Gracias a los incansables esfuerzos de Michael y a la intervención del Dr. James Collins, ella recuperaba lentamente la fuerza, pero las cicatrices de la negligencia eran profundas. El pequeño hogar que una vez resonó con susurros de desesperación ahora albergaba un frágil rayo de esperanza, como la suave luz que se filtraba a través de las ventanas agrietadas. Pero la lucha estaba lejos de terminar. Una tarde, justo cuando Michael empezaba a creer que la justicia podría prevalecer, una revelación impactante desgarró el caso. Surgió una verdad oculta. Las acciones legales para separar a Grace de su familia no se habían iniciado por una preocupación genuina, sino por la manipulación de aquellos amenazados por la rebeldía de Michael. Fue la propia Clare quien orquestó las quejas, usando su influencia para intentar aislar a su hermano y controlar el legado familiar. La sala del tribunal estalló en murmullos al salir a la luz esta traición. El mundo cuidadosamente construido por Clare comenzó a desmoronarse, exponiendo la crueldad enmascarada por la lealtad familiar. Sin embargo, incluso mientras se desarrollaba este dramático giro, los momentos más profundos se encontraron en la silenciosa valentía de Grace. Ante la incertidumbre y el miedo, se mantuvo firme, con su vocecita resonando clara mientras hablaba desde el corazón. «Quiero quedarme con Michael», dijo, con los ojos brillantes de férrea determinación. «Él es mi familia ahora. Me salvó cuando nadie más lo hizo». El mazo del juez golpeó el estrado, silenciando la sala. El peso de la decisión era palpable. Tras horas de deliberación, finalmente se dictó el veredicto. A Michael se le concedió la tutela legal de Grace. Un nuevo capítulo había comenzado, forjado no por la sangre, sino por el amor y un compromiso inquebrantable. La victoria fue agridulce. Michael había sacrificado mucho: su reputación, la confianza de algunos en su comunidad y la comodidad de su vida anterior. Pero al abrazar a Grace y Maggie, supo que cada batalla había valido la pena. Juntos, se mudaron a un pueblo tranquilo, lejos de las sombras del juicio y el dolor. Grace floreció en la escuela. Su risa llenaba los pasillos donde una vez había silencio. Maggie encontró paz en la calidez de un hogar lleno de cariño y dignidad. Y Michael, quien una vez fue un hombre consumido por la ambición, descubrió un propósito mucho mayor que la riqueza, la alegría de la familia y el poder del amor incondicional. En los días siguientes, Michael fundó una organización benéfica para ayudar a niños como Grace Children, invisibles para el mundo, que luchan en silencio. Su trayectoria, de empresario distante a defensor apasionado, inspiró a muchos, recordándoles a todos que la verdadera fuerza no reside en el estatus, sino en la compasión. Esta fue más que una historia de lucha. Fue un testimonio de la resiliencia del espíritu humano.
Un recordatorio de que a veces los más pequeños actos de bondad pueden desencadenar las batallas más feroces en los mayores triunfos. ¿Crees que el amor realmente puede superar las barreras institucionales y sociales? Esta historia de Grace Miller, Michael Anderson y Maggie nos enseña una poderosa verdad sobre la humanidad, el poder transformador de la compasión y el verdadero significado de la familia. Nos recuerda que la familia no siempre se define por la sangre o los documentos legales, sino por el amor, la dedicación y la voluntad de apoyar a alguien en sus momentos más difíciles. En un mundo donde los sistemas y la sociedad a menudo ignoran a los vulnerables, se necesita coraje para superar las barreras del prejuicio, la burocracia y el miedo. La trayectoria de Michael, desde un empresario distante hasta un feroz protector de Grace y Maggie, demuestra que la empatía puede despertar incluso los corazones más fríos e inspirar un cambio profundo. La resiliencia de Grace a pesar de las dificultades nos enseña la fuerza que reside en el espíritu humano, especialmente cuando se nutre de la bondad y la esperanza. Su historia nos llama a ver más allá de las apariencias y las circunstancias, a reconocer la dignidad de cada persona, por invisible que parezca. En definitiva, esta historia nos reta a cuestionar nuestros propios juicios y nos anima a actuar con bondad, valentía y amor. Es un recordatorio de que, a veces, un solo acto de bondad puede tener un efecto dominó y cambiar no solo una vida, sino el curso de muchas, y que defender a quienes no pueden hacerlo solos es el mejor regalo que podemos dar. Comparte tus pensamientos y sentimientos en los comentarios. Nos encantaría saber cómo te conmovió esta historia y cómo te ves reflejado en estos personajes. Si disfrutaste de esta historia, comenta 100 veces abajo. Además, dinos desde qué país la estás viendo. No olvides darle me gusta y compartir este video porque historias como esta merecen ser compartidas.